Muy buenas tardes, cordiales saludos desde la casa de Cristóbal Colón, desde Génova. Bueno, qué lugar más interesante y mejor para poder contar algo, una pequeña parte de historia. En este caso el tema es las consecuencias de la conquista española del Imperio Inca y también de las consecuencias cuando un pueblo no conoce su historia. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, son 14 puntos. En el primer punto analizamos, ¿no?, la situación del pueblo inca. Los incas, después de algunas décadas de la llegada de los españoles, ya no eran los mismos de siempre, aquellos guerreros con tanto entusiasmo, con tantas ganas de conseguir los objetivos de bien común a beneficio del imperio, siendo esclavizados, maltratados y viciados, se habían vuelto mentirosos. Entonces toda esta situación, la pérdida del hábitat de ellos, todo este sufrimiento, ¿no? Incluso cuenta la historia que muchas madres mataban a sus bebés para evitarle un destino tan triste y tan horrible, ¿no? Porque esto era lo que le esperaba, ¿no?, a los incas en manos de los conquistadores. Porque la parte histórica, la parte antropológica, a ellos no les interesaba. Lo que les interesaba era solo las piedras preciosas, el oro y la plata. Al contrario de los conquistadores de América del Norte, los conquistadores españoles tuvieron relaciones amorosas con las mujeres incas, y de esta mezcla de sangre y de cultura nació una especie de híbrido, entre comillas, ¿no? Porque estos descendientes criollos eran muy crueles, muy malos, se comportaban muy mal con los incas mismos, y se sentían a su vez más españoles, europeos, y no perseguían objetivos de desarrollo para el imperio inca, para el Tahuantinsuyo. Otro aspecto también, dentro del Tahuantinsuyo, todo lo que era oro, plata y piedras preciosas, fue el imperio despojado de esto y destruido todo saber, todo conocimiento inca. Allí están los quipus que fueron destruidos, ¿no? Y después de los incas ya nadie fue en grado de descifrar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría. Machu Picchu sobrevivió porque fue descubierta en el 1902 y publicado este descubrimiento al mundo en el 1911 por el arquitecto americano Hiram Bingham. Se encontraba en un lugar de difícil acceso, difícil de llegar, estaba casi escondido, por eso no la vieron, y en buena hora que no fue destruida. Estas construcciones así tan importantes de la inteligencia, del saber inca. Los incas fueron maltratados, esclavizados, explotados a la fuerza, a la brava, con el arma de fuego, la traición, el abuso de poder. Aquellos que se rebelaban eran asesinados sin piedad. La cultura, las tradiciones, los principales elementos de la cultura en su grande mayoría fueron eliminados, reemplazados por la cultura dominante, ¿no? Todo ese saber, todo ese conocimiento fue eliminado, y en este imperio todo tuvo que comenzar desde cero, ¿no? Bajo el poder de la cultura dominante. Entonces vemos la religión fue impuesta a la fuerza, tenían que bautizarse, y aquellos que se rebelaban también eran asesinados. Esta conquista fue terrible, fue criticada por muchos europeos
conquistadores holandeses, ellos dijeron que ya no se podía más, no se podía más de ver tanta crueldad, tanta maldad en estos conquistadores que eran despiadados, era una cosa terrible, terrible. Y esta conquista costó la vida a millones y millones de incas bajo el pretexto de la llegada de la civilización, los derechos humanos, la salvación del alma. Ellos imponían y arrasaban con todo. Y fue algo para las personas sensibles de entender, algo muy catastrófico. Cierto, sabemos que todas las conquistas no llevan el rosario, pero muchos conquistadores, al menos algunos le perdonaban la vida y no eliminaban lo que es las tradiciones y la lengua, entre otras cosas. ¿No? Como ya dije, las consecuencias del hecho de no conocer una historia. No obstante que sea una historia para un pueblo, para una nación, importante de conocer, esta historia por 4 o 5 siglos fue una historia prohibida de conocer, y allá donde se conocía era una historia que no decía la verdad, porque era contada con una visión de tipo occidental, moldeada a intereses políticos, económicos y religiosos, y cómo podía ser verdadero un escrito de escritores que también no eran profesionales. Los incas vivían en paz y en armonía con sus tradiciones y sus culturas. Otra cosa hubiera sido si la historia la hubieran escrito ellos, porque también es una historia que jamás de los jamases podremos conocerla exactamente al 100%, porque los verdaderos incas originales nunca han podido contestar esta historia, justamente porque fueron asesinados. Y el imperio inca era un imperio rico, vivía en paz y armonía y no tenía nada que envidiar a imperios existentes más allá de las aguas del Océano Pacífico. Este es otro elemento de analizar, y por muchos años se ha pensado, no en todas los ciudadanos, pero sí una gran mayoría cree que las personas, aquellos que son de piel blanca, aquellos que son de otros continentes, son más inteligentes, más hermosos, más bonitos, más sobresalientes en todo. Pero es bueno también conocer que aunque los países del primer mundo tienen personas que son delincuentes, que son sin principios, sin valores, que son personas poco de bueno. Cierto, no todos, pero lamentablemente también existen estos elementos. Y Latinoamérica debe sentirse orgullosa de sus tratos somáticos, para aquellos que tienen los cabellos negros corvinos y los cabellos lisos, porque esta es una característica de las personas autóctonas de América Latina. Deben sentirse orgullosos de sus tratos de todo, ¿no? Y lo importante es en la vida conservar los principios y valores, como son el respeto y los principios de la igualdad. Y por otro lado, es justo y bueno para un país, para una cultura, conocer su verdadera historia, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad y sin memoria, y es fácil presa de las culturas dominantes porque es débil, ¿no? Y entonces piensa o cree, como ya dije, que los otros son mejores, pero no siempre es así, y Latinoamérica tiene el justo derecho de conocer su historia y no avergonzarse de sus raíces, conocerla bien, y no de una manera superficial. Debe conocer bien quiénes fueron los incas, quiénes fueron los mayas, quiénes fueron los aztecas, conocer
cuál es la moneda de los incas, los Pondo y los Pri, las divisiones de las regiones del Tahuantinsuyo, entre otros elementos importantes, porque tiene esto su razón de ser en el hecho de conocer la historia, así como muchos europeos, independientemente de su condición social o de su nivel de instrucción, en todos los niveles, ellos son muy orgullosos de su historia, son muy orgullosos de sus orígenes, justamente porque la historia de ellos sí fue escrita de escritores autóctonos y por miles y miles de años se ha tramandado de generación en generación la historia de ellos y ellos son muy orgullosos y es el colante que nos tiene unidos y también los hace ir adelante en este planeta con todas sus diversidades. Y otro aspecto también importante, aunque si nosotros como latinoamericanos, de esos 600 millones de habitantes, estamos ubicados al sur del mundo, no tenemos que olvidarnos que no es un problema, no debemos sentirnos inferiores y debemos sentirnos orgullosos de donde venimos, aunque si estamos ubicados al sur del mundo. Y lo importante es seguir los principios que son esenciales para la vida, como sentirnos orgullosos de ser ciudadanos del mundo, perseguir los objetivos de cuidar el planeta, de la justicia, del respeto, de la unidad, porque todos estos elementos no tienen colores, así como dice en la Biblia, todos somos creados a imagen y semejanza, independientemente del color de la piel, independientemente de la estatura, independientemente de la proveniencia. Yo no quiero que este trabajo sea considerado como un trabajo que persigue la guerra o que sea mucho menos interpretado mal. Bienvenidos sean todos aquellos que puedan aportar saber, conocimiento, verdad y que sumen valor a través de pueblo sin historia, es un pueblo sin identidad y sin memoria. En los últimos 70 años, a partir de 1950, se ha comenzado a considerar esta historia por antropólogos, por científicos, por estudiosos, por históricos, que le están dando una mayor importancia. Por ejemplo, se ha reconocido un aspecto, tanto para nombrar uno de los elementos, por ejemplo, la fecha del 12 de octubre de 1492, en los tiempos pasados se celebraba como algo cívico, algo de mucho valor, se le daba mucha importancia, ¿no? Pero no se hablaba que fue una fecha donde se derramó tanta sangre, donde hubo un genocidio y ahora sí se la celebra, pero se le ha cambiado de nombre porque ahora justamente hay una conciencia más, se puede decir, más informada, se tiene más conciencia y más conocimiento de la verdadera historia y bueno, es algo ya importante. Latinoamérica, lamentablemente, no obstante que somos 600 millones de habitantes, no cuenta en la arena internacional, es vista solo como un débil soft power, poder débil, porque lamentablemente tiene que ser unida y lamentablemente en lo que respecta a ALBA, Mercosur, no funcionan estas instituciones y no cuentan allá donde deben contar en las instituciones, en la mesa de relaciones de Ginebra, donde están todas las oficinas de todas las instituciones de los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque no siendo unida, lamentablemente no funciona, no obstante que Latinoamérica es fuerte en petróleo, en la riqueza de su gente, en sus principios y valores, en oro, en plata, en piedras preciosas, en litio. Y lamentablemente es un país tercermundista porque, como ya dije, si no hay unidad, si la gente no conoce su propia historia y se avergüenza de sus orígenes, de sus tratos somáticos, de quiénes somos, entonces ahí está la parte que hace que Latinoamérica no surja como el ave fénix. Y el objetivo entonces es que
tenemos que conocer la historia, tenemos que ser positivos y transmitir esa energía positiva y sentirnos ciudadanos del mundo y llevar todos los principios y valores que todo ser humano, como deber social, como estabilidad social, tenemos que tener con nosotros mismos, con la sociedad, con el planeta y con el mundo. Bueno, estas cosas ya las sabemos. Y entonces, bajo estos aspectos, estos elementos, ya dije, se sume saber, conocimiento para recuperar ese poco que nos queda de nuestra identidad, de nuestra historia antigua, ¿no? Porque es, es muy lindo, muy interesante y puede ser muy valioso para las generaciones futuras, para nuestros niños que conozcan y se sientan orgullosas de sus orígenes, aunque si son antiguos. Por muchos años se ha dicho que es una historia que ya no le importa a nadie, así como Sócrates, que vivió antes de Cristo, 2000 años, se estudia todavía en las mejores universidades del mundo. Entonces, jamás de los jamás se puede decir que es una historia olvidada, que ya no le interesa a nadie. Entonces, si no fuera importante, ¿por qué se estudia Julio César? ¿Por qué se estudia a Cleopatra? ¿Por qué se estudia a todos los filósofos, a todos los grandes héroes? Por también ahí tenemos a Alejandro Magno y otros más recientes. Por ejemplo, tenemos el grande Mahatma Gandhi, que realizó la paz sin guerra, ¿no? Y bueno, y nos dejan una grande huella importante y un grande mensaje a nivel histórico, a nivel de lucha, a nivel de formó y estudió en Europa, él estudió en el Reino Unido, eh, estudió leyes, fue un abogado y regresó a su país orgulloso de sus tradiciones, ¿no? Y importante. Entonces, es bueno aprender de ellos, ¿no? Desde nuestro pequeño contributo, grande o que sea, allá donde sea entendido, interpretado con humildad y, como ya dije, sumado saber, bienvenido sea todo desde el punto de vista histórico, antropológico, del saber científico, porque saber nuestros orígenes es fuerza, es ese soft power, pero que debe brillar en la arena internacional, así como el soft power de, de la torre francesa, como la torre de Eiffel, así como testimonianza de la inteligencia, de la capacidad de los incas, que eran unos grandes arquitectos, unos grandes ingenieros, unos grandes agricultores. En tema de agricultura se las sabían todas. Entonces, esta es la belleza. Cuando conocemos dentro el imperio, no, es la historia de un continente como ciudadanos del mundo. Una parte de mi trabajo de tipo histórico, intercultural, antropológico, que la primera parte ya está presentada, conocida desde adentro, ¿no? De todos los aspectos culturales, en los detalles. Por ejemplo, yo hablo ahí sobre los quipus, el sistema de nudos, sobre los condes y los príncipes, que es la concha que utilizaban los incas para los intercambios comerciales importantes. Por ejemplo, aquí está un espóndilo, una concha que utilizaban ellos en vez del oro, de la plata. Ellos utilizaban este tipo de conchas para los intercambios comerciales importantes, ¿no? De un cierto peso. Bueno, estimados amigos, espero que estas informaciones puedan ser apreciadas y puedan ser útiles para ustedes, y que se informen y que profundizcan más estos conocimientos sobre quiénes fueron los incas. Y para toda Latinoamérica, no, nuestra historia es importante porque son nuestras raíces. Un fuerte abrazo, estimados seguidores.